Aquí comienza Sin Pretexto, un espacio donde abordamos los desafíos para la construcción de una agenda de futuro. Sin Pretexto, junto a Mirna Schindler. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pretexto. Quisiera compartir con ustedes esta tarde un tema que yo creo que les va a hacer sentido a una gran mayoría y que dice relación con un síndrome que se ha calificado como el síndrome del trabajador quemado o el síndrome del burnout. ¿Qué significa? Significa esta sensación de agobio, de cansancio extremo que afecta a las personas en el marco, ¿no es cierto?, de trabajos específicos que realizan. Y por otro lado, se habla del gran agotamiento que algunos expertos señalan tendría efectos aún más colectivos, ¿no?, más sociales, pero además estructurales. ¿Qué significa? Que las personas sienten que viven para el trabajo, que hay muy poco tiempo para el ocio, para la vida familiar, para poder realizar actividades distintas, ¿no?, a las tareas propias de la vida laboral, y eso genera depresión, genera angustia, genera varios fenómenos que queremos conversar hoy día. Fíjense ustedes que hay uno que se llama el síndrome del impostor, que es la condena de sentirse constantemente un fraude, es decir, entrar en una espiral y en una dinámica que no da espacio para la luz, para poder gozar la vida. Incluso, y estoy específicamente citando un reportaje del diario El País, que habla de este fenómeno que se instala en la mayor parte de los países del mundo, y hacía referencia a un clásico ensayo de 1930 llamado Posibilidades económicas de nuestros nietos, de John Keynes. Y claro, él anticipaba que para el siglo XXI, las personas iban a trabajar 15 horas semanales. Bueno, bien lejos estamos de aquello. Sin embargo, miren lo que dijo, y sí, esto tiene mucho sentido con respecto a lo que estamos viviendo hoy día. Decía así: no hay país ni pueblo que pueda esperar la era del ocio y la abundancia sin temor, porque hemos sido entrenados demasiado tiempo para esforzarnos y no para disfrutar. Ese es el tema que queremos conversar hoy día. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no somos capaces de disfrutar nuestro tiempo libre cuando lo tenemos? Pero además, nos falta ese tiempo libre. ¿Ayuda en algo esta ley de 40 horas semanales, de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, que va siendo gradual, que partimos con 1 hora? Algunos por ahí están haciendo trampa, no se han aplicado necesariamente las disminuciones tal como se había planteado en el espíritu de la ley. Pero queremos, insisto, entrar en esta era, la era del agotamiento. ¿Qué nos pasa a trabajadoras y trabajadores y cómo podemos salir de este entrampamiento? Tema de hoy para conversar con ustedes aquí en Sin Pretexto. Nos vamos a la música y ya regresamos con nuestro siguiente entrevista. Bien, ya estamos de regreso. Les decía entonces que estamos viviendo una era que se ha definido como la del gran agotamiento, cómo el trabajo consume nuestra energía y hasta nuestro ocio. Titula un reportaje muy interesante del diario El País de España y que ha motivado esta conversación que queremos establecer hoy. Hay un informe de Microsoft que señala que el tiempo dedicado a reuniones en línea aumentó más de 350% entre febrero de 2020 y 2022. Hay mayor uso de tecnologías y de aplicaciones digitales, pero ¿saben lo que se desprende de estos análisis? Y es que el aumento de la comunicación digital no va necesariamente de la mano con el aumento de la satisfacción. Vamos a conversar entonces de este interesante tema y que les aseguro le llega a gran parte de quienes nos están viendo y escuchando a esta hora, con Andrés Ritt. Él es doctor en ocio y potencial humano por la Universidad de Deusto, director de investigación y académico del campus Villarrica de la Universidad Católica. Andrés, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros esta tarde.
Hola Mirna, muchas gracias, muy bien. Aquí muy contento también de poder conversar sobre estos temas que son tan apasionantes y tan vigentes por lo demás. Totalmente. ¿Qué hablamos cuando hablamos de la era del agotamiento? ¿Vivimos la era del agotamiento, Andrés? Sí, bueno, estamos hablando de un fenómeno que lo que hace es como saltar del aspecto individual al aspecto más colectivo, ¿no? A lo social. Hablábamos antes como de estos fenómenos personales, individuales, cuando alguien estaba con un burnout o muy estresado, pero hoy día lo que se discute es que el modelo de desarrollo y la competencia absoluta lo que ha generado son procesos en que toda la sociedad o toda la dinámica del trabajo está generando agotamiento prematuro y está generando también grandes focos de problemas de salud mental. Hay otros autores también, no sé, me imagino que habrán escuchado alguna vez de este filósofo coreano-alemán, Byung-Chul Han, que él habla con mucho énfasis sobre esta idea de que el capitalismo en el mundo del trabajo lo que ha logrado hacer es que no se necesite de alguien que nos explote, porque somos nosotros mismos, los trabajadores, los que nos autoexplotamos, llevándonos a un agotamiento permanente, porque no necesitamos nadie que nos esté exigiendo, porque nosotros mismos nos estamos autoexigiendo y autoexplotando. Oye, eso es muy interesante, Andrés, porque, y eso va dependiendo, por cierto, también en cada cultura, la cultura china, la cultura asiática, es particularmente proclive a que el trabajo convierta en el sentido de la vida. Y mientras más trabajas, más meritorio es, en definitiva, la existencia. Entonces, ¿de qué manera esta posibilidad de ir entendiendo es no solo necesario para el disfrute, es necesario para nuestra salud mental? ¿Cómo va engarzándose eso? Sí, bueno, mira, desde hace un buen tiempo había como una especie de contraposición entre ocio y trabajo, ¿no? Como que sentíamos que el ocio es y era, pero sigue siendo el escape a estos trabajos que no son experiencias libertarias, no son experiencias satisfactorias, son experiencias más bien constreñidas, como de mucha presión. El ocio aparece y emerge como una respuesta a eso, ¿no? Porque el ocio, en definitiva, es una experiencia de libertad, de ejercicio de libertad, y de ejercicio y también de satisfacción, de goce. No solo de placer, sino que de satisfacción, porque como podemos saber, hay ocios muy diversos y ocios que implican muchísimo esfuerzo, muchísimo compromiso, muchísimo dedicación. Pero lo importante de señalar, creo yo, tiene que ver con esta idea de que efectivamente, culturalmente, hay sociedades que tienen un acento mucho más puesto en el valor del trabajo como una especie de vía para la plenitud. Las culturas japonesas, las culturas de orígenes más protestantes, luteranas, tienen puesto eso en un lugar muy importante donde el ocio había sido desacreditado por muchos años. En los últimos años se ha recuperado. No obstante, este informe que tú mencionas del diario El País pone un tema muy delicado y a mi juicio muy interesante de debatir, es cómo el ocio también ha adquirido las dinámicas del trabajo. Por lo tanto, el ocio no necesariamente hoy día, tal como se está desarrollando, como lo estamos viviendo, está generando esta contraposición al trabajo y nos está permitiendo recuperarnos realmente, tener un espacio diferenciador de la obligación. Y por tanto, el ejercicio de libertad está siendo también cooptado de alguna manera por el trabajo. Y eso me parece muy interesante el informe que tú mencionas. Nosotros hace un par de años, durante pandemia, hicimos una investigación cualitativa, pequeñita, con expertos y estudiosos del tema del ocio en sus pandemias. Y una de las conclusiones que vimos ahí, que se asemeja mucho a lo que tú mencionabas, es que el trabajo lo que hizo en pandemia, y nuestra preocupación era que eso se extendiera post pandemia, empezó a colonizar todos los tiempos personales. El trabajo vía estas redes sociales, vía la hiperconexión, lo que está haciendo está colonizando no solo los tiempos y los espacios, sino las maneras. Y esa amenaza hoy día, según este informe que tú comentas y estas reflexiones, lo que está haciendo es demostrar un poco que estamos trabajando en nuestros ocios, aunque sean ocios. Y eso es una amenaza mayor, es una amenaza muy interesante de atender, porque finalmente nos quedamos sin ningún salvavidas. Nos vamos a quedar como con ningún espacio que nos permita equilibrarnos.
Claro, o sea, en el fondo, Andrés, como esta idea de que nunca nos terminamos por relajar, que el sentido del deber que tenemos en lo laboral lo trasladamos al sentido del deber, ya sea porque tenemos que ver la última serie que está de moda, ya sea porque tenemos que ir al mall a comprarnos no sé qué, o sea, esta idea de que finalmente ese espacio del disfrute, estamos haciendo cualquier cosa menos disfrutar realmente. Uh-huh. Sí, no, mira, yo ahí diría que es difícil afirmarlo, ¿no? Con tanta claridad, pero lo que sí uno puede identificar es que el ocio confinado, el ocio digital, este ocio que está siendo colonizado con el trabajo, carece el ocio más individualista, carece de unas cualidades que hacen que tus ocios tengan más sentido, que tus experiencias de ocio sean más enriquecedoras en el largo plazo, cuando tengan un sentido, uno podría decir, más de largo plazo, no solamente el placer y el goce, que está muy bien, está muy bien que haya placer y goce y disfrute, pero cuando las experiencias están tan confinadas, tan preparadas, tan desde el punto de vista del espectador, no del creador, empieza a pasar que pierden color, pierden tonicidad, y eso hace que sean más livianitas, y por tanto lo que busca uno como satisfacción es más bien que uno esté ligado a otros en esa misma experiencia, en las aprobaciones, los likes, por ejemplo. Muchas de las cosas que hacemos en esta velocidad, lo que tú decías, ver series, comprar productos, tiene que ver con que queremos aprobación social, aunque sean estos pequeños likes, que finalmente generan ansiedad, porque es muy común que alguien suba, cuando alguien comparte algo en las redes sociales, básicamente lo que quiere es una respuesta afirmativa, ¿no? Quiere una afirmación, un ok, un me gusta, y eso es lo que está buscando la experiencia de ocio, no la experiencia en sí misma, no el placer y el disfrute de tomarse un café con un amigo, de hacer un voluntariado, de hacer deporte. El disfrute no está ahí, el disfrute está en un producto. Y cuando el ocio se transforma en algo que busca un bien o busca un producto, pierde su esencia. La esencia del ocio es que yo hago lo que hago porque lo amo, porque lo disfruto, no porque necesariamente produce un bien transable, chequeable, que me produce mejores... ahí hay un tema. Sí. Mira, Andrés, estamos conversando con Andrés Reed, doctor en ocio y potencial humano de la Universidad de... ¿Está bien dicho Deusto? ¿Sí? Deusto. Ya, y director de investigación y académico del campus Villarrica de la Universidad Católica. Andrés, es que quiero volver un poquito hacia atrás, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de un fenómeno que uno diría está presente en la mayor parte de las sociedades capitalistas del mundo, naturalmente, donde el valor del trabajo y como dices tú, mientras más me autoexploto, mejor trabajador teóricamente soy. Tanto es así que en Japón ya sabemos que hay un alto grado de suicidios por trabajadores que están al límite de lo laboral. Pero también vemos, y quiero engarzarlo con lo siguiente, Andrés, hay una generación, decimos siempre los millennials, que ya tienen una relación con el trabajo distinta, donde para ellos sí el tiempo personal es muy relevante. Pareciera ser que ya esta idea de que voy a vivir y trabajar para siempre en un mismo lugar ya desapareció, es parte del pasado. ¿Pero es tan así realmente o ellos también se ven afectados por este mismo síndrome y estas mismas situaciones que nosotros vivimos como generación? Sí, mira, yo diría que efectivamente como ellos se ven afectados también por este síndrome del agotamiento, yo creo que es muy evidente la diferencia que hay, y yo creo que en ese sentido yo valoro la actitud de estas generaciones, es que ellos enfrentan y toman y generan una respuesta frente a esto. No están dispuestos a tolerar un trabajo o una manera de vivir que los mantenga completamente agotados y permanentemente agotados. Entonces, yo siento que es una respuesta sana desde ese punto de vista, que defiendan, que generen condiciones adecuadas para sus prácticas de ocio, sus tiempos personales. No obstante, lo que alerta este estudio que tú mencionabas y lo que yo te comentaba de la investigación que hicimos, es que por la dinámica propia del neoliberalismo y de la cultura dominante del consumo, el ocio se transforma más bien en una experiencia de consumo que una experiencia creativa y libertaria. Y sabemos que cuando algo se transforma en un bien de consumo, una experiencia de consumo únicamente, porque por supuesto hay experiencias de consumo maravillosas, hay viajes increíbles, conciertos maravillosos, pero cuando es la única experiencia de ocio que uno vivencia es el consumo, es inagotable, ¿no? Sabemos que esto, como es el capitalismo,
nunca se acaba y siempre vamos a estar sometidos a la nueva experiencia, tener más recursos, y eso nos produce finalmente agotamiento, estrés y nos produce ansiedad, ¿no? Y de hecho hay autores que hablan de la ocio-ansiedad, digamos, cuando la gente tiene tiempo libre y les afecta, porque no tienen cultura del uso del tiempo. No tienen cultura de ocio realmente, mejor dicho, no solamente el tiempo, sino que no tienen cultura de ocio. No hay educación del ocio. Claro. Andrés, cuando leía este informe de Microsoft que hablaba de cuánto han aumentado las reuniones en línea, o sea, online, ¿no es cierto?, de 350% entre febrero de 2020 y 2022. Sabemos que todavía hay un porcentaje, por cierto, no el mismo de la pandemia, de personas que están trabajando online. Pero decía también este reportaje que el aumento de la comunicación digital no va de la mano con el aumento de la satisfacción, sino que muy por el contrario. ¿Por qué pasa eso? Sí, yo creo que quizás psicólogos sociales podrían responder mejor eso. Yo voy a aventurar mi respuesta desde el mundo del ocio. Yo creo que lo que sucede con esta hiperconexión es que colisiona con algo que es bien esencial en algunas prácticas de ocio y en el ocio en su origen, ¿no? Que es el ocio como pausa, el ocio como una detención. El ocio no es necesariamente descansar. Cuando uno distribuye los tiempos en los estudios de tiempo, los presupuestos de tiempo, el tiempo de descanso y recuperación es distinto a los tiempos de ocio. Los tiempos de ocio son tiempos que yo elijo hacer algo, tener una experiencia que me permita disfrutar, a veces me permite restaurarme, a veces me permite recrearme. Pero lo interesante es que en ese sentido el ocio necesita un tiempo distinto. El tiempo del ocio tiene que ser distinto al tiempo del trabajo. Y cuando asemejamos las dinámicas y los tiempos al ocio, estamos dañándolo. De hecho, lo que tú decías, si yo hago todos mis ocios en formatos digitales, sabemos, o en redes sociales, lo que está pasando con eso es que todo el tiempo demanda más y más y más tiempo y no hay tiempo para la pausa. Entonces, lo que hemos ido perdiendo, a mi juicio, con esta digitalización del ocio, es que no hemos generado lo que es el origen esencial del ocio, el parar, detenerse para contemplar, detenerse para pensar, detenerse para tomar una decisión de hacer algo, de acercarme a una experiencia. No dejarme llevar por este devenir infinito y como gigantesco de las redes sociales. Es que, claro, y eso resulta súper inevitable porque tú te das cuenta que las personas estamos, me incluyo, cuántas horas al día pegados a nuestra pantalla, pero sobre todo, más que a la pantalla, es a la hiperconexión. Y uno fíjate que yo misma, Andrés, trato de recordar, porque uno se olvida, cómo era el mundo antes de que tuviéramos un celular a la mano. La extensión de nuestra mano hoy día es un celular que va para todos lados con nosotros. ¿Cómo era el mundo antes? Y claro que era distinto, era distinto y podíamos sobrevivir. Y cuando mis hijos me preguntan, mamá, ¿pero cómo era ese mundo? Porque no se lo pueden imaginar. Entonces, ¿cómo rompes eso? ¿Cómo rompes algo que ya está súper instalado? En Chile todos tienen un celular, hay más celulares que habitantes. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo rompes eso? Mira, yo creo que ahí hay un desafío cultural enorme, porque lo que tenemos que hacer no solo en Chile, ¿no? Es como generar una cultura de la pausa, la cultura de la detención. Y eso implica que nosotros tenemos que ser como sociedad, como profesionales, como padres, como educadores, educadoras, tenemos que ser capaces de valorar esto y destacarlo y fomentarlo. Porque cuando vemos que alguien no está haciendo nada, que es algo casi imposible, ¿no? No hacer nada, normalmente lo reprimimos, lo miramos mal, pero es todo lo contrario. Nosotros necesitamos esas pausas, como los ciclos de la vida. La vida tiene día y noche, las estaciones cambian, porque todos necesitamos pausar, necesitamos cambiar. Y nosotros como seres humanos también necesitamos eso fundamentalmente. Entonces yo creo que una primera cosa es establecer pausas en el trabajo, en la vida cotidiana, pausas sin teléfono, pausas ojalá con otras personas. También esta investigación que tú nombrabas menciona bastante que los factores sociales y cuando los ocios son colectivos permiten sostener mejor la experiencia de ocio y ser más beneficiosa que cuando es individual. Entonces,
clave, pausa, con otros que uno valore. Incluso no sé si ustedes se han fijado que en los mismos teléfonos tiene una función en ajuste sobre bienestar, que es para controlar el uso de las redes sociales. O sea, los mismos fabricantes y los mismos diseñadores de redes sociales te dicen, ojo, sabemos que hace mal. Entonces hay un botoncito ahí que tú puedes gestionar el bienestar porque desconectándote. Entonces, los trabajos, el mismo autor de este estudio que tú mencionas, en algunas publicaciones sugiere que las empresas tienen que ser mucho más enfáticos en detener el envío de mail, detener los chats empresariales, comerciales, detener lo que ya está más o menos establecido, los horarios de envío, hacer mucho más riguroso en eso. Andrés, ¿cómo ves en esta conversación la implementación en nuestro país de la ley de las 40 horas que recordemos que es una implementación gradual, ¿no es cierto? Se va a demorar 4 años, 5 años, si mal no recuerdo. Por lo tanto, es una hora por año, pero también no se instaló sin polémica. Entonces, algunas empresas dijeron, perfecto, entonces 13 minutos diarios. O sea, imagínate qué efecto pueden tener 13 minutos diarios menos en la vida personal de los trabajadores, ¿no? Sí, bueno, es un poco prematuro pensar de cómo va a ser el resultado de la ley, ¿no? Porque en esta primera etapa lo clásico en nuestro país es la pillería, ¿no? Entonces aquí la gente, algunos empresarios, no todos por supuesto, pero algunos empresarios han intentado buscarle la vuelta para impedir que suceda. Ahora, en general lo que uno puede decir es que la evidencia muestra que en los países que se ha implementado esto, hay países que ya van en las 32 horas. En Reino Unido hace muy poco se estableció la jornada de trabajo de 32 horas. Han sido excelentes los resultados, excelente desde el punto de vista de la productividad, excelente desde el punto de vista de la conciliación familiar, que es un temazo, pero yo tengo algunas dudas, no en el sentido y el espíritu de la ley, que me parece correcto, me parece que hacia allá tenemos que ir, pero de nuevo en los aspectos culturales, porque en algunos lugares, en Estados Unidos en particular, cuando se hizo la reducción de horas en algunos estados, lo que empezó a pasar es que la gente tomó esas horas para trabajar más, para poder hacer Uber, por ejemplo, para poder hacer otra peguita. Y eso iba en contra de lo que se esperaba que sucediera, que era más tiempo para más tiempo personal, más tiempo familiar, más tiempo de conciliación. Entonces hay que estar muy alerta en esta implementación de la ley, pero también cómo desarrollar procesos educativos donde la gente entienda el valor del tiempo destinado al ocio, el valor de la conciliación familiar, versus la posibilidad de tener un poquito más de ingreso. Yo soy bien optimista, pero creo que, por supuesto, vamos a tener que pasar un par de años más todavía para ver el efecto que pueda tener en las personas. Pero creo que tiene que ir acompañado también de un debate público, una discusión sobre qué hacemos con ese tiempo adicional que estamos ganando, porque, claro, si lo uso para trabajar más, va a ser justamente el efecto contrario. Absolutamente. Andrés, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarte, volviendo a nuestro tema original que motiva esta conversación y que dice relación con este gran agotamiento que afecta a las y los trabajadores. Cuando te enfrentas al mundo laboral, ya hablamos del ocio, ¿no es cierto?, y del tiempo dedicado a, ojalá no estar en modo laboral, pero esta vez en modo ocio, pero siempre en modo laboral, que es el cuestionamiento que estábamos conversando, ¿no?, haciendo. Pero ¿qué hacemos para enfrentar ese agotamiento? ¿Cómo le enfrentamos una exigencia cada vez mayor en un mundo laboral que es incierto, donde hay despidos todos los días, donde las personas tienen miedo a perder su fuente de trabajo naturalmente y por lo tanto muchas veces se someten a condiciones que no son las más adecuadas? ¿Cómo se enfrenta adecuadamente eso? Sí, yo aquí la respuesta que yo puedo aventurar tiene que ver con lo que decía hace un rato, como aprender a tener pausas, saber hacerse sus propias pausas. Nosotros tenemos que saber parar, sabemos que en algunos contextos laborales es más difícil, pero en otros se puede conversar esto. Yo creo que las organizaciones, empresas pueden tener conversaciones, estas pausas saludables que se hacen son muy interesantes, pero imagínense esas pausas que no sean necesariamente activas, sino que sean pausas de que yo decido descansar, parar. También yo diría que hay un tipo de experiencias de ocio que han sido estudiadas en mucha literatura que han sido identificadas como más restauradoras de la fatiga y del estrés, que son las experiencias de ocio en contacto con la naturaleza. Las experiencias de ocio en contacto con la naturaleza
han sido descritas como experiencias que restauran estas capacidades, recuperan y reducen el estrés. Entonces, una recomendación, no hay para qué ir a un parque nacional para tener esta experiencia restauradora. Se pueden hacer esta experiencia en los parques urbanos, en las plazas, en una huerta, en una orilla de playa, en un parque, por cierto, en un parque nacional. Pero estas experiencias en la naturaleza son especialmente apropiadas para restauración, junto con la pausa, porque no se trata de tener esto solamente como una solución parche. Y también las experiencias de ocio colectivas y voluntariados. Es muy interesante lo que pasa con la gente que hace voluntariado. La gente que hace voluntariado, normalmente, a pesar de que son esforzados, son en contextos difíciles, esa gente se restaura y le da sentido a lo que hace. Entonces, yo diría esas tres cosas: aprender a generar una cultura de la pausa, experiencias de ocio de la naturaleza, que son muy, muy bienvenidas, y experiencias colectivas de voluntariado. Realmente son experiencias que satisfacen y que generan esta recuperación de fatiga mental y reducen el estrés. No, maravilloso. Andrés Ritt, doctor en ocio y potencial humano de la Universidad de Deusto. Hoy, de nuevo lo pronuncié mal. Ya, no importa. Director de investigación y académico del Campus Villarrica de la Universidad Católica. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mirna. Saludos a todos. Muy bien. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a ir a la música también y ya regresamos con más. Bien, ya estamos de regreso y queremos entrar en un tema que dice relación con esta alianza entre Codelco y SQM, este acuerdo para la explotación del salar de Atacama a partir de 2031 y que tendría al Estado de Chile como máximo accionista o dueño, digamos, de esta alianza, ¿no es así? Es decir, el 50% más una acción. Y esto se enmarca en la promesa que ha hecho el actual gobierno de que la explotación del litio tenga una participación más importante, por supuesto, del Estado de Chile. El próximo 31 de mayo, es decir, en poquitos días más, se cumple el plazo para esta firma, pero esto no ha estado exento de cuestionamientos, de polémicas, y es parte de lo que queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado, David Alaluf, gerente general de Endres Heuser Chile, director de Aprimin y director de Mini Nova. David, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros aquí en Sin Pretexto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto conversar contigo y con la gente que está ahí escuchándonos en sus casas. Ya, pues entonces partamos con los temas, David. Quiero preguntarte, mira, mis reporteos me señalan que la firma va, que esto se firma efectivamente, el acuerdo se firma este viernes, o sea, digamos con el plazo máximo de este viernes 31 de mayo. ¿Qué implicancias tiene este acuerdo? O sea, fíjate que, bueno, ha sido una semana bien picante, ¿eh? bien potente en el mundo de la minería, producto de lo que está pasando en el litio. Mira, para mí es un hecho de la causa que se tiene que firmar. O sea, para mí sería muy difícil justificar que no se firme el acuerdo. Efectivamente, con este acuerdo operativizamos una política que el gobierno ha lanzado y que también venimos esperando hace mucho tiempo, que es la política del litio, ¿no? Necesitamos esta estrategia nacional del litio, necesita ser operativa, necesita brindar los espacios para que el litio empiece a ser explotado. No nos podemos demorar más. Entonces, si no lo firmamos ahora, vamos a entrar en un loop de reuniones, de publicaciones, de análisis que lo único que va a lograr va a ser retrasar esto que tiene que partir ya. Si no, nos va a pasar lo mismo que nos pasó hace mucho tiempo atrás con el salitre, que perdimos y dejamos de tener los beneficios que nos puede dar el litio a nosotros. Entonces, yo no veo por dónde no. Si bien hay voces bastante críticas del acuerdo, yo creo que van a quedar solo en eso, levantar la bandera y poner el reclamo, pero la firma me parece que debería ir sí o sí.
David, es que quiero entrar en ese punto porque se ha cuestionado por qué no se hizo una licitación, por qué se hace, ¿no es cierto?, con una empresa que ha sido cuestionada en el pasado por sus vínculos con el financiamiento regular de la política, pero en paralelo también muchos expertos con los que he conversado me dicen, sí, pero lo que pasa es que si nos íbamos a licitación, primero, ¿cuántos años dura una licitación o cuánto tiempo dura una licitación? Y estamos a contratiempo. Y luego me contaron, y quería confirmarlo contigo, que cuando se hizo el primer sondeo respecto de posibles empresas que pudieran estar interesadas en licitaciones, casi todas eran chinas y que el gobierno y el Estado de Chile no quiso tener tanta dependencia con los chinos. Entonces, más vale quedarse con SQM, una empresa que tiene experiencia, por supuesto, en el rubro. ¿Te parecen esas aplicaciones plausibles, digamos, dentro de lo que se discute en estos temas? Mira, estuve conversando con mi papá el otro día sobre varios temas y en una de las frases que me dijo fue: más vale un mal acuerdo que un buen juicio. O sea, en estos momentos Claro. nosotros tenemos que... O sea, un mal acuerdo que un buen juicio. Más vale Más vale un un mal buen acuerdo que un acuerdo, buen un mal juicio. acuerdo que un buen juicio, claro. Claro. ¿Sí? Entonces tiene que ver con que nosotros tenemos que empezar a trabajar como país y como Estado de Chile en aprovechar las riquezas que tiene nuestro país. La minería es, diría yo, la industria más importante que tiene Chile hoy día y que la va a seguir teniendo en los próximos años. Yo no veo, desde la posición en la que yo estoy, una industria que sea equivalente a la minería en los próximos 50 años, ponle 30 años. Entonces, Chile necesita operativizar y sacarle el máximo provecho posible a todo lo que nuestra geografía produce. El litio digamos que, lo dijo Marco Singer el otro día, el segundo sueldo de Chile podría llegar a ser. O sea, el primer sueldo de Chile el cobre, el litio podría transformarse fácilmente en el segundo elemento que nos dé bienestar a los chilenos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es empezar a producir litio y asegurarnos de que haya gente que quiera invertir en litio. El tema de SQM es un tema súper complicado porque, o sea, es complicado por varios aspectos. El primero podría ser por el tema de la historia que tiene SQM, de cómo fue privatizado SQM. Entonces tenemos un dolor Exacto. ahí como chilenos. Tenemos otro dolor porque estuvo metido en un escándalo muy grande hace un par de años atrás con el tema del financiamiento de los partidos. Entonces, claro, uno dice SQM es una compañía que está media manchada. Pero por otro lado, y la visión técnica, yo te digo, no hay nadie más que sepa de litio en el mundo que SQM. O sea, SQM es una empresa que tiene un expertise tremendo, un profesionalismo fantástico. En los últimos 5 años, si tú te has visto, SQM también hizo una visibilización del litio en Chile muy grande. Entonces, ahora es muy normal encontrar autos eléctricos que dicen que están brandeados por SQM. O sea, como tomó la bandera de lucha de la sustentabilidad de SQM y se transformó en un referente como compañía. SQM es una de las compañías que más invierte en investigación, SQM es una de las compañías que hoy día más invierte en sustentabilidad, SQM invierte en equidad de género, o sea, en inclusión, o sea, ha hecho una transformación la compañía de pasar de esa compañía que no era muy querida en años anteriores a ser un referente hoy día para la industria no solo chilena, sino mundial. SQM tiene inversiones en otros países, en Australia, en China, que hace que SQM sea un referente mundial. Entonces, cuando buscamos como país una compañía que sepa de litio, que quiera asociarse con Codelco para hacer esta alianza, para mí la asociación con SQM es natural. Y cuéntame, David, estamos conversando con David Alaluf, gerente general de Endres Heuser y además ingeniero civil en minas, académico de la Universidad de Santiago. David, es que quiero preguntarte lo siguiente porque esta semana se armó toda una controversia cuando el senador Daniel Núñez, senador del Partido Comunista, decía que prefería que no se hiciera el acuerdo si es que no se establecía una cláusula que dejara fuera a Julio Ponce Lerú y su familia. ¿Qué te parece a ti eso? Un saludo a la bandera. O sea, Partido Comunista, me imagino que debe patalear. O sea, creo que es parte de lo que tienen que hacer como una, no sé, una estrategia política. Lo que él dice, efectivamente, hay mucha gente que le molesta la presencia de Ponce Lerú y Ponce Lerú no está en este momento en el directorio y si tú ves tiene una prohibición de estar
hasta el 2030, creo. Entonces, yo dudo que también Julio Ponce quiera estar el 31, en el 2031. No le encuentro sentido a que él arriesgue un negocio tan rentable para él y su familia con querer aparecer en el directorio. O sea, para mí lo que está pasando hoy día es que hay una exacerbación de todos lados, donde a veces se deja de lado un poquito la parte técnica, la parte más relevante o lo que queremos dejar, qué legado queremos dejar en nuestro país por algunos gustitos personales. Yo creo, yo respeto mucho al diputado, pero que digamos que no se haga esto perdón, el senador, que digamos que no se firme este convenio y que quede fuera significaría postergar el bienestar de los chilenos. O sea, Claro. Yo de verdad pienso que Ponce Lerú no va a estar en el directorio. No tiene ninguna posibilidad, creo. Digamos que a partir del 2031, no de hoy día, porque por ley no puede. Entonces, estamos adelantándonos algo del 2031, y de aquí al 2031 puede pasar muchas cosas, no sé. Ya, oye, mira, te veo complicado con el celular porque tú sabes que estamos transmitiendo también, así que te pido que te acomodes bien porque no vas a ser capaz de aguantar tanto rato, así que acomódate, con toda calma. Mientras tanto, yo te doy un segundo mientras yo hago te quiero entregar más elementos de esta conversación porque, dicho lo anterior, que tiene que ver con estas objeciones, ¿no es cierto?, que han planteado, ojo, no solo el senador Núñez, él fue más categórico, pero también la senadora Proboste, el senador Juan Luis Castro, en fin. Hablemos ahora respecto de la arremetida de Tianqi, que es dueña del 22-23% de SQM, y que, claro, dice, ¿cómo? Puse cualquier plata en esta empresa y no tengo pito que tocar. ¿Cómo ves tú? Porque hicieron una presentación ante la CMF y no les fue bien, la Comisión para el Mercado Financiero, dicen que van a llevar el tema a tribunales. A ver, ¿podría eso también terminar obstaculizando este acuerdo? Mira, aquí me pasa lo mismo que con Ponce Lerú, porque dime si tú, ¿hay algún chileno de más de 18 años que no sepa que SQM es de Ponce Lerú? No, ¿verdad? O sea, todos saben que Ponce Lerú está en ese cuerpo. Entonces, que ahora salgan voces que digan es inaceptable que Ponce Lerú esté, ya me suena como raro. Y Tianqi es dueña como del 22, como a algo de las propiedades de SQM, y de hecho tiene 3 directores dentro del directorio, dentro de los 8 directores de SQM. Pero ellos también sabían que bajo las condiciones en las que entraban a SQM, eran unas condiciones en las que no podían recibir información clasificada, o sea, no tenían derecho a saber de proyectos nuevos y estrategias de SQM, porque Tianqi es competencia de SQM en el mundo. O sea, Tianqi tiene una sociedad en Australia con Albemarle. Albemarle es la otra empresa que está metida aquí en el mundo del litio en Chile. Claro. Una empresa también muy seria, muy respetable. Entonces, Tianqi ahora dice, claro, esta cosa, Tianqi entró a una sociedad de SQM por el Salar de Atacama y de repente esta sociedad se expande, ¿no? SQM agarra más mercado y Tianqi, me imagino que quiere también tener mayor acceso a no solo a mayor información, sino también a hacer negocios. Las compañías chinas son compañías que también son privadas, pero tienen una influencia muy grande de los gobiernos chinos. Entonces, tiene el ejemplo de BYD, por ejemplo, o Sinovac, que son también, ellos se manejan también por otras, no solo por la parte lentamente económica o técnica, también tienen otras influencias dentro de sus decisiones. Entonces, el litio hoy día es la niña bonita de la fiesta, o sea, todo el mundo quiere estar metido y tener mayor concentración de posibilidades de explotar el litio, de tener los resultados del litio, el carbonato de calcio, para poder formar los cátodos que necesitan, eso es muy crítico. Entonces yo me imagino que claro, se le abre el apetito, quiere más, pero yo no veo por dónde pueda echar para atrás la decisión que está tomada hoy día. Si va a tribunales, cuando mucho, el tribunal creo que va a volver a ratificar lo que pasó en la instancia anterior. Entonces, no veo. Yo creo que... no va a pasar a mayores, dices tú. Yo creo que claro. David,
Ya, David, otro tema, otro escollo en esta alianza público-privada tiene que ver con las objeciones que están planteando no todos los integrantes, son alrededor de 2.000 personas que forman parte de los pueblos originarios, pero hay una tensión que podría ahí también ver afectada, dirías tú, esta alianza, porque esto te tiene que materializar, entiendo, y se ratifica en enero del próximo año, o sea, mejor dicho, se pone en vigencia. Entonces, hay 6 meses que van a ser súper clave, ¿no? A ver, sí, pero ¿sabes qué? Yo soy optimista en esto. Yo creo que Chile, Ya, la minería chilena ha aprendido mucho. Nosotros pasamos por una minería, diría no catastrófica, pero bastante molesta para los vecinos en tiempos pasados. No éramos muy buen vecinos como mineros. Las claro. comunidades no eran tomadas en consideración y la verdad que generamos, yo diría con mucha razón en tiempos pasados, situaciones bastante complicadas para las comunidades. En los últimos años esto ha cambiado radicalmente. Yo te diría que hace 15 años atrás, más o menos, empezó esta tendencia de las compañías mineras de entender que no están solos, que son parte de un ecosistema, donde no solo están las comunidades, sino también están los proveedores. Entonces, hay un ecosistema bien interesante que es la compañía minera, los proveedores, en las comunidades, y si a eso le suman las universidades y todo se forma un ambiente bastante prolífico. Y hoy día las comunidades están siendo escuchadas por todas las compañías mineras. Y SQM particularmente es tremendamente buena en eso. O sea, lo que han hecho en el último tiempo es fantástico. Yo he estado en todas las operaciones de SQM por mi vida profesional y he mirado también el fomento que tienen hacia las comunidades, el acercamiento que tienen. Y efectivamente, hoy día hay un montón de comunidades pequeñitas que aisladas están reclamando, pero yo estoy seguro que, que SQM y el gobierno también y el Estado de Chile van a encontrar la forma de que esas comunidades queden satisfechas en sus demandas. No sé si en todas las demandas, porque aquí también en este momento Correcto. eh, hay intereses bastante fuertes, pero yo creo que en general lo que está haciendo la minería chilena hoy día es bastante bueno. Por lejos No, mejor está que lo que se hace en otros países, por lejos. Conozco la realidad de otros países y te digo que lo que hace la minería chilena es digna de ser destacado. Mucha gente que no nos quiere, pero yo creo que tiene que ver con la historia pasada, no con lo que estamos haciendo hoy día. David, a la luz y en tu experiencia en la minería, cuéntanos, ¿qué se viene para Chile con esta alianza? Porque ya sabemos que están todos estos elementos en juego, pero seamos positivos como dices tú. Se consolida, entra en vigencia, digamos, el acuerdo mismo para que la explotación se produzca a partir de, me imagino, de enero 2031. ¿Qué se viene para Chile? Mira, lo primero es que Chile se transforma en una potencia mundial, no solo no solo en cobre, sino también en litio, o sea que nos pone en una posición de liderazgo en energías renovables. O sea, todo lo que tenga que ver con esta transformación energética que estamos viviendo en el mundo, Chile se pone en el centro. O sea, cuando tú hablas del triángulo del litio, que está Bolivia, Argentina y Chile, con esta materialización nos convertiríamos en el sponsor de este triángulo, porque Argentina tiene muchos proyectos, pero están en etapa de proyectos, y Bolivia Claro. tiene una política que es un poco distinta a la nuestra, entonces la rapidez con la que avanzan es mucho más lenta. Entonces, primero Chile se transforma en esto. Eso también requiere que haya profesionales que puedan atender estas demandas. O sea, también se genera un círculo virtuoso en todas las áreas técnicas y profesionales asociadas a la minería y al litio y a las energías. Entonces, van a empezar a llegar también más dólares a Chile. Cuando eso pasa, la economía se moviliza. Baja el dólar. Lo que tú compras hoy día a 910 pesos, a lo mejor lo vas a poder comprar en 800. Entonces, ese valor del dólar te ayuda también a que genere, que llegue tecnología, que lleguen inversiones. Si nosotros logramos como país estabilizar nuestra política, tanto política como la política económica, Claro. Chile tiene los próximos 15 años, yo te diría, de un lindo, lindo futuro. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer o ralentizamos las decisiones que tenemos que tomar, esto se posterga. El litio está compitiendo con otros productos en esta transformación energética o esta transición energética. Estamos hablando de hidrógeno verde, estamos hablando por ejemplo, baterías de sodio. Entonces,
no sé cuánto pueda durar este boom del litio. Puede ser 10 años, puede ser 20 o puede ser 8, no sé. Entonces, mientras tengamos la posibilidad de explotarlo y entregárselo al mundo, tenemos que hacerlo de la mejor forma posible. Y ahí somos todos responsables de que esto funcione bien. Cuando tú hablas de que se podría convertir entonces en el segundo gran ingreso de Chile después del cobre, claro, se ve un panorama muy auspiciador, pero te lo planteo de la siguiente manera, porque, por ejemplo, entre los críticos de este acuerdo dicen que el Estado va a ganar menos de lo que podría haber ganado con otras alianzas. ¿Cómo lo ves? Es que yo soy de la postura de que el Estado no debería meterse en esto. Pero ya que estamos, como decía mi papá, o sea, un mal acuerdo es mejor que un buen juicio. Para mí el Estado debería preocuparse de otras cosas. De producir litio están los expertos. Hay un montón de compañías en el mundo que tienen las competencias para producir litio. Diría que en Chile tenemos, desde mi punto de vista, las dos mejores, SQM y Albemarle. Pero hay más. Entonces, en el futuro quizás sería muy bueno abrir esto. Tenemos el salar de Maricunga, tenemos otros salares. Chile tiene, el salar de Atacama es lo más grande que hay en el mundo, pero en el resto de Chile está el mismo salar de Atacama diseminado en el resto de Chile. Entonces, eso nos daría la posibilidad de seguir generando y seguir viendo lo que la mejor forma de producir nuestro litio. Nuestro litio está en una proporción muy grande de partes por millón. O sea, es muy fácil, entre comillas, producir litio en Chile. La huella de carbono del litio chileno es bajísima. La huella de carbono del litio en Australia es altísima. Ellos producen por minería tradicional, con roca. Entonces, nosotros por salmuera, entonces por salares. Entonces, es distinta los procesos. O sea, estamos en el mundo ideal. Digamos que es el mundo perfecto para producir litio. Entonces, aprovechémoslo. Que no nos pase lo que nos ha pasado otras veces, que por falta de organización, por falta de planificación, por ideologizar estas cosas, por meterle política en exceso, perdemos oportunidades. Tenemos la gente, tenemos profesionales, tenemos la logística, tenemos las comunicaciones, tenemos la experiencia minera. El litio chileno se explota hace más de, no sé cuántos, 100 años, pero fuerte hace más de 30. O sea, tenemos toda la experiencia para hacerlo bien. No la perdamos. Fantástico. David Alaluf, gerente general de Endres Heuser Chile, director de Aprimin, ingeniero civil en minas, académico de la USACH. Muchas gracias por haber ayudado, ¿no es cierto?, a comprender este tema y tan importante para nuestro país. No, te agradezco mucho la vitrina, porque de estos temas de repente solo quedan ahí en el titular y en la bajada, y a veces cuesta un poquito entenderlos. Pero yo soy muy optimista de lo que puede pasar en Chile. Chile tiene todas las herramientas necesarias para transformarse en una potencia, pero tenemos que hacer las cosas bien. Gracias, Mirna. Así es nomás. Ya, pues gracias a ti, que estés muy bien. Chao. Chao, chao. Ya, pues llegamos al final de nuestro programa de hoy. Y los dejo invitados para que continúen en sintonía de Radio USACH 94.5 para quienes nos escuchan a esta hora, y nosotros nos reencontramos en otro capítulo de Sin Pretexto a las 6 de la tarde. Ya saben, nos pueden ver también por YouTube. Así es que eso, que tengan una muy buena jornada. Que les vaya bien.